Juan capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra del Señor: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Oremos. Señor, gracias por tu palabra que ha sido leída en este momento. Gracias, Señor, porque a través de ella, en este día, tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pedimos, Señor, por aquellas personas que en este momento vienen con una dificultad en su corazón, un problema en su mente. Pedimos, Padre Santo, que tú puedas limpiar, que tú puedas curar, que tú puedas, Señor, proveer. Y así, Señor, podamos todos aprender un poco más de ti, ser edificados por tu palabra, ser exhortados, ser motivados. Gracias, Padre, por la salvación tan grande que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. Pueden sentarse. Hemos estado hablando durante la semana pasada de la Biblia. Hemos estado hablando de la palabra de Dios. Hay muchas personas que creen que la Biblia es un libro obsoleto. Yo no sé si a ustedes alguna vez alguien les habrá dicho, la Biblia es un libro atrasado, un libro que ya pasó. Está bien leerlo, ¿verdad? Para entender las cosas que sucedieron en aquellos entonces, en los tiempos remotos. Hay cosas históricas de interés, pero no sirve para el día de hoy. Tal vez usted habrá escuchado algo similar. También las personas dicen, es que estamos en la época moderna, nosotros tenemos la luz eléctrica, la energía eléctrica, tenemos las computadoras, tenemos el internet. Hemos adelantado mucho y nosotros podemos vivir perfectamente sin la Biblia. Pero yo también podría decirles lo mismo con relación al sol. Ha brillado durante tanto tiempo y es tan viejo, pero el sol no es algo retrasado. Es más, necesitamos del sol para todas las funciones de este planeta. Igual puedo decirles con relación a las viviendas, porque si usted piensa que la Biblia no sirve porque es muy vieja, también podemos decir con relación a las casas de las ventanas. No le ponga ventanas a su casa. De todas maneras, usted tiene la luz eléctrica. Viva solamente con la luz eléctrica y no le ponga ventanas. Pero no, hermano, las ventanas siempre se usan. Igual, la Biblia nunca pasa de moda. La Biblia es el mapa de nuestras vidas. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana, de la Biblia. La semana pasada hablamos un mensaje que se llamaba ¿qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Y decíamos que la palabra de Dios está muy cerca de nosotros. Hablábamos que los antiguos israelitas, ellos la llevaban en su boca. Moisés les decía que no estaba en el cielo para que no la pudieran encontrar, que no estaba detrás del mar, estaba tan cerca, así como nosotros tenemos tan cerca la palabra de Dios en nuestras manos. También hablábamos que la palabra de Dios promete recompensas en nuestra vida. Usted lee la Biblia y usted va a encontrar que la Biblia habla de galardones. Y en particular le dijo a Abraham, galardón de sobremanera grande tendrás. Igualmente mencionábamos que la Biblia nos ayuda a tomar decisiones importantes. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En resumen, déjenme decirles que el domingo anterior estuvimos hablando que Dios siempre tiene cerca a su palabra para cada uno de nosotros. También la Biblia promete recompensas
y además nos ayuda a tomar sabias decisiones. Este día, el mensaje se llama aprovechemos el poder de la palabra de Dios. Sí, aprovechemos el poder de la palabra de Dios. Y el propósito fundamental que yo me he propuesto en este momento es que usted pueda entender ese poder inigualable, inimaginable que la palabra de Dios tiene en sus vidas. Aprendamos ese poder. Por eso les he pedido que me acompañaran en la lectura de la Biblia al Evangelio de Juan, capítulo 17. Y déjenme decirles que en ese versículo hay una cosa tan importante que tal vez quizás usted no lo ha meditado antes. Pero la palabra misma dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo acá? Está diciendo que por la palabra de Dios, hermano, Él nos ha dado la palabra. Cuando Jesucristo anduvo predicando, Él les daba la palabra, Él les predicaba. Y por eso el mundo los aborreció. La Biblia nos dice que nosotros no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Qué es lo que significa? Lo que significa es que nosotros debemos de animarnos a ser diferentes por la palabra de Dios, porque no somos del mundo, no somos iguales a aquellas personas que no conocen del Señor, no somos iguales a aquellos que andan en la vida sin considerar a Dios como su Rey, como su Señor. Nosotros somos diferentes. Este es mi primer punto. Animarnos a ser diferentes por la palabra de Dios. Quiero que entendamos, quiero que sepamos que usted y yo, todos vosotros que han recibido a Cristo como su Salvador personal, entiendan que son diferentes a aquellos que están allá afuera. Imagínate cuántas personas hay en este salón. Multiplíquelas por la cantidad de iglesias que en esta hora están llevando sus servicios. Compara con las personas que están afuera. Somos diferentes. Tú estás en la iglesia, ellos están en el mundo. La palabra de Dios te hace diferente. Y quiero que lo entiendas muy bien. La palabra del Señor te hace diferentes. ¿Y sabes por qué te hace diferente la palabra del Señor? Porque la palabra tiene poder. Eso es el punto. La palabra tiene poder. Jesucristo le dijo al cuerpo muerto de Lázaro, Lázaro, ven fuera. Lo sacó de la tumba. Nuestro Señor Dios en el Génesis dijo, y sea la luz. Y fue la luz. La palabra del Señor tiene poder. Por eso es que somos diferentes. No somos diferentes porque nos vemos diferentes a las demás personas. Somos más blancos, somos más morenos, tenemos el pelo de cierta manera, nos peinamos de otra. No es por eso. Es porque nosotros tenemos la palabra, porque nosotros hemos aceptado a la palabra. ¿Sabes cómo actúa la palabra en tu mente? ¿Sabes cómo actúa en ti? ¿Sabes cómo te transforma? Hace unas semanas estuvimos hablando de Romanos capítulo 12, versículo 2, y decíamos, el apóstol nos decía, no os conforméis a este siglo, sino transformaos a través de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Y vamos a ver que la palabra hace esto. Así que yo les invito a que ustedes pueden prestar mucha atención en los minutos que siguen para ver cómo la Biblia tiene, tiene ese poder. Quiero decirles que nosotros en esta época, en nuestra generación, tenemos un gran privilegio. ¿Y saben cuál es ese privilegio? El privilegio es que nosotros podemos leer la Biblia libremente. En la antigüedad, muchas personas no sabían leer.
A veces uno se queda pensando, ¿verdad? ¿Cómo es posible que fuera así? Pero así era la sociedad. Muchos no sabían leer. En cambio, otros sabían leer, pero no tenían la palabra. Y otros sabían leer y podían tener la palabra, pero era prohibido leer la palabra. En cambio, en nuestra generación, déjenme decirles, tenemos ese privilegio tan grande de poder leer, de poder atesorar en nuestro corazón la palabra del Señor. La palabra es tan poderosa para transformarnos a nosotros, y algunos me preguntarán, pero hermano, ¿y cómo es eso que la palabra puede transformarme? Bueno, yo creo que les podría ilustrar de esta manera. Levanten su mano, levanten las Biblias, por favor. Los que tienen Biblia, levanten su Biblia. Amén. ¿Saben cómo se llama esto? Se llama la palabra de Dios escrita. Y cuando le predican, lo hacen a través de la palabra de Dios escrita. Ustedes han cambiado. Desde que ustedes escuchan predicaciones, desde que ustedes vienen a la iglesia, ustedes han cambiado. ¿No se dan cuenta que han cambiado? Mira, pregúntale a tu esposa y te darás cuenta que tú has cambiado. Pregúntale a tu hijo y te darás cuenta que has cambiado. Pregúntale a tu amigo y te darás cuenta que has cambiado. Pero no has cambiado por ti mismo. La palabra te ha cambiado. Ahora bien, levanten las manos los que ya han aceptado a Cristo como su Salvador personal. No tengan miedo. Amén. Gloria al Señor. La mayor parte de manos, por no decir todas las manos, según lo que yo pude ver, fueron levantadas. Déjenme decirles que la palabra de Dios viva los salvó y la palabra de Dios viva los cambió. ¿Cómo te explicas? Déjame meditar un poco en esto. ¿Cómo te explicas, hermano, lo que tú eras antes de recibir a Cristo y lo que tú eres ahora? Tú has cambiado, ¿no te das cuenta? Tal vez quizás no meditamos en eso, pero sí hemos cambiado. Mira, antes de que tú recibieras a Cristo, tú no venías a la iglesia. Este día lo ocupabas para hacer muchas cosas. Pero ahora, ¿qué? Ahora estás sentadito, escuchando una predicación, leyendo tu palabra, cantando himnos. ¿No crees que eso es una transformación? Claro que sí. Tú has cambiado. Tú te has transformado. Vienes a la iglesia todos los domingos. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que la palabra te haga diferente? Si esa pregunta está en tu mente, déjame conducirte a mi segundo punto de esta mañana. Que yo lo titulo de esta manera. Me gusta. Dice, prepárate para que la Biblia contribuya positivamente en tu vida. Para que la Biblia contribuya positivamente en tu vida. Prepárate, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Acompáñenme. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Se darán cuenta lo que es la palabra del Señor, cómo ésta hace mella en su corazón, cómo ésta transforma, cómo ésta deja marca en su vida. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Lo encontraron? ¿Todos lo tienen? Hay algunos que todavía lo andan buscando. Leámoslo de nuevo por aquellos que lo encontraron después. Acompáñenme todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que la Biblia influye positivamente en las vidas de todos nosotros? Hay cosas que influyen negativamente.
Y quiero compartir algunas de esas cosas con ustedes. Tenemos videojuegos para los niños, para los jóvenes, que influyen negativamente en sus vidas. Tenemos programas de televisión que influyen negativamente en las vidas de todos nosotros. No me dejarás mentir que hay amistades que influyen negativamente en tu vida. Hay amigos, compañeros de trabajo, que te incitan a lo malo, que los llevan a hacer cosas que no son agradables a Dios. Pero déjame decirte que la Biblia, la palabra de Dios, sí influye positivamente en ti y en mí. Como lo dice el versículo que hemos leído, capítulo 3, versículo 16 de 2 de Timoteo, la Biblia te enseña, tú lo puedes leer, la Biblia te enseña, la Biblia, ¿qué más hace la Biblia? La Biblia te redarguye o te reprende, la Biblia te corrige y ella te instruye. Imagínense cuántas cosas hace la Biblia. Yo pensaba que solo mi papá me instruía, ¿verdad? Que solamente mi esposa me regañaba, pero no. La Biblia también tiene esas funciones en la vida del creyente. Fíjense que cuando Pablo en esta carta a Timoteo le dice que toda la escritura, comenzando desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis capítulo 22, toda la escritura dice que es inspirada. Pero cuando hablamos de toda la escritura nos referimos a los 66 libros de la Biblia, el libro más vendido, el libro más distribuido y, como dijimos la semana pasada, el libro más traducido. No otros libros, hermanos. No aquellos libros que hablan de psicología, aquellos libros motivacionales, aquellos libros que hablan de superación personal. Yo no te puedo asegurar que esos libros te van a cambiar a ti, pero lo que sí te puedo asegurar es que la Biblia sí te va a transformar si tú la lees, si tú permites que ella lo haga. Nadie más. También dice el versículo que es inspirada por Dios. Y aquí me estaba preguntando yo, ¿cómo es esto de que es inspirada por Dios? Yo quería encontrar una ilustración que me llenara. Y fíjate que cuando comencé a estudiar esta palabra, inspirada por Dios, llegué a una conclusión, que venía el Señor a los autores sagrados, a los autores de la Biblia, y les literalmente dice que les soplaba la Biblia, les hacía así, sentían el soplo del Señor, el soplo divino. Esa es la inspiración del Señor. Yo no sé si tú alguna vez has sido inspirado por el Señor para llevar palabras de aliento a alguien que la está pasando mal. Está siendo inspirado por el Señor para llevar motivación, para llevar alegría. Yo no sé si tú lo has sentido, pero así Dios inspiraba a los antiguos autores de la Biblia. Pero también el Señor dice a través de esta carta que la Biblia nos enseña. Significa que la Biblia nos da información. Estuve yo estudiando uno de estos días un libro de un pastor donde él da información que la Biblia nos ayuda a entender muchas cosas científicas, muchas cosas de la biología, muchas cosas aún de la psicología, de la medicina, cosas interesantes que están escritas en la Biblia, pero que muchas veces nosotros no lo sabemos. La Biblia cumple su función didáctica. La Biblia nos dice quiénes somos. La Biblia nos dice de dónde venimos, hacia dónde vamos como seres humanos. Nos habla del pasado, de nuestros antepasados, pero también nos habla del presente de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer en nuestra vida? Y también nos habla del futuro del hombre. ¿A dónde vamos a llegar? La Biblia lo dice. Función didáctica.
Pero ¿sabes cuándo la Biblia comienza a obrar en nuestras vidas? Enseñándonos. Cuando tú comienzas a buscar respuesta a algunas preguntas. Y de repente vienes y te acercas a alguien que sabe un poco más de la Biblia y tú le dices, hermano, ¿y qué dice la Biblia sobre esto? A lo mejor quizás tú ya leíste la Biblia, quizás tú ya has buscado algún tema y tú comienzas a querer saber más y más y más. Y el hermano viene y te dice, tú puedes buscar esa respuesta allá en Daniel, tú lo puedes buscar allá en Deuteronomio. Y tú te vas a tu casa y comienzas a buscar la Biblia. Déjame decirte que la Biblia te está enseñando. A lo mejor quizás tú digas, pero eso me lo dijo el hermano. Sí, pero el hermano lo leyó en la Biblia. La Biblia nos enseña. La Biblia nos hace conocer más y más de las cosas de Dios, de las cosas de nosotros, de las cosas del mundo. A mí si hay algo que me aterra es cuando alguien llega y me pregunta una cosa que yo desconozco de las cosas de Dios. Yo no soy sabio. Yo no conozco todo de pasta a pasta en la Biblia. Hay muchas cosas que desconozco y todos los días estoy estudiando y estudiando. Pero si hay algo que a mí me aterra es cuando alguien se acerca y me pregunta y le tengo que decir que no sé. Pero somos estudiantes de la Biblia. Estamos aprendiendo. También la palabra dice que nos redarguye o nos reprende, que nos regaña. La Biblia presenta argumentos para refutar nuestros malos conceptos. Y ya hablamos y dijimos que nos cambia la manera de pensar. La Biblia nos amonesta, la Biblia nos exhorta, así como un padre exhorta a un hijo, así la Biblia nos exhorta a nosotros. La Biblia aprueba acciones, pero también desaprueba aquellas cosas que nosotros hacemos mal. De repente tú vas a la Biblia y tú lees una parte y dices, no sabía que no podía hacer esto o que no debía hacer lo otro. La Biblia te está enseñando, te está redarguyendo, la Biblia te está reprendiendo en las cosas que tú haces. Para entenderlo un poco mejor, déjame decirte que la palabra de Dios es como un espejo. Un espejo donde tú llegas y tú te miras en el reflejo. ¿Por qué decimos que pecamos? Porque la Biblia lo dice. Cuando tú vas al espejo, tú te das cuenta de cómo tú eres. Y dices, este día no me he peinado. Y tú te peinas. Pero tú no sabías que no te habías peinado. No te dabas cuenta hasta que te vistes en el espejo. La Biblia es como ese espejo. Por ejemplo, el caso de la mentira. ¿Se ha fijado que la mentira es tan común, verdad, en el mundo secular, igualmente en el mundo cristiano? Muchos cristianos practican la mentira diariamente. La Biblia dice que es un pecado. Antes de no ser creyentes nosotros, ¿verdad? Antes de aceptar a Cristo, nosotros mentíamos y era tan natural en nosotros. Era, dijéramos, algo que ni lo pensábamos. La madre le dice a su hijo, dile que no estoy. Y ahí está la señora. Algo tan natural. Y la gente dice mentiritas blancas, ¿verdad? Mentiritas que no tienen problema, que no hacen daño. Pero cuando tú te diste cuenta que la mentira es mala, cuando la Biblia te lo dijo. La Biblia es ese espejo que te hace a ti cambiar, que te regaña porque tú haces lo malo. Fíjate que también el apóstol le decía a Timoteo que la palabra de Dios corrige nuestra manera de comportarnos. Sigamos con el ejemplo de la mentira. Cuando tú no conocías al Señor, tú mentías. Y quizás tú te jactabas de que eras tan diestro en fabricar mentiras, pero muy buenas. Si es que tú pensabas en todo, ¿verdad? En la mentira. Pero desde que tú eres cristiano, tú tienes que cambiar tu comportamiento. La Biblia te dice que tienes que cambiar. Tú tienes que corregir. A lo mejor quizás tú continúes diciendo mentiras, pero tú sabes que no lo debes hacer. Y comienzas a corregir tu comportamiento. Y la Biblia te va dando ese tiempo, ese momento, para que tú no lo hagas de nuevo. La Biblia
te corrige. Imagínate que eso es con la mentira. ¿Cómo el Señor a través de la palabra, a través de su palabra, no hará con todos los otros pecados que nosotros tenemos? Tú puedes hacer una lista de pecados que practicabas y que a lo mejor aún practicas. La Biblia te puede corregir ese comportamiento. Yo te invito a que tú puedas leer la Biblia y que tú entiendas y que tú la comprendas y que ella te vaya transformando de poco a poco. La Biblia también dice que es un instructor, es decir, alguien que da una dirección con sentido. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? La información es convertida en conocimiento cuando la enseñanza se practica. ¿Cuál es la diferencia? El apóstol lo dijo, enseñanza e instrucción. La Biblia te enseña, pero también la Biblia te instruye. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Lo voy a explicar de esta manera. ¿Cuántos han tenido instrucción militar? Hay varios que han tenido instrucción militar. ¿Cuántos han recibido clases de vuelo? Tal vez quizás ninguno ha recibido clases de vuelo. Pero nosotros nos podemos poner a pensar. Mira, yo puedo tener un conocimiento de un arma, de un fusil, y yo sé que el fusil es de esta manera y que el fusil sirve para disparar balas. Pero eso no me ayuda para poder ser un buen tirador. Yo tengo que pasar un curso de instrucción con un buen instructor para poder graduarme y ser un buen tirador. Tú puedes conocer un avión, puedes conocer los distintos tipos de aviones que hay en el mundo, aviones de guerra, aviones comerciales, aviones de todo tipo, pero ese conocimiento no te capacita para que tú puedas montarte en un avión y puedas pilotearlo. Necesitas pasar horas de vuelo con un instructor que te vaya indicando cómo hacer. La Biblia, déjame decirte, es ese instructor que te instruye para que tú puedas vivir la vida como Dios quiere. Dios te va a cambiar, Dios te va a transformar, pero la única manera es que tú puedas permitir que la Biblia toque tu vida, que la Biblia te cambie. Quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi tercer punto radica en esto, que debemos de decidir este día, no ayer ni mañana. Debes de decidir este día utilizar el poder de la palabra de Dios. La palabra dice que está viva. ¿Y saben por qué está viva la palabra? Porque no está muerta. Es una palabra viva y con sentido. Tal vez quizás nosotros lo entendamos desde la manera biológica, ¿verdad? La vida. Algo está vivo, algo está muerto. Tal vez quizás eso no nos quepa, como un libro está vivo. Yo lo pongo en la mesa y el libro no se mueve, no está vivo, no respira, no crece. ¿Y cómo entiendo yo que está vivo? Bueno, tú te vas a Juan y tú encuentras que Jesucristo es la Biblia. ¿Y qué es lo que decimos de Cristo? Cristo no está muerto, Cristo está vivo. La palabra de Dios está viva. Acuérdate, la palabra no está muerta, la palabra está viva y esa característica la hace especial para nosotros. Dice que es eficaz. La palabra tiene grandes resultados. Nunca vuelve vacía y siempre cumple su propósito. Por eso decimos, la semana pasada estuvimos hablando del celular. Muchos de ustedes regalarían a un joven en su día de cumpleaños un celular. Pero muchos no pensarían en regalar una Biblia. Cámbienlo. Regalen una Biblia y van a ver, esa palabra no va a regresar vacía. Tiene su propósito. La Biblia siempre da frutos. La palabra siempre cumple su propósito. Regale una Biblia. También dice que es más cortante que toda espada de dos filos.
¿Sabe? La Biblia, cuando es leída, la Biblia cuando es reflexionada y la Biblia cuando es sobre todo aplicada, entonces cumple su efecto. ¿Y cuál es el efecto? Es cortar, cortar. Así como el escalpelo o el bisturí en las manos de un doctor puede retirar el tejido malo en el cuerpo humano, puede desprender aquella parte del cuerpo que ya no sirve, así también cuando tú lees la Biblia, desarrollas la convicción de pecado y tú puedes venir y extirpar ese pecado de tu vida, pero lo haces a través de la lectura de la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, tú llegas a un convencimiento y tú llegas a aborrecer el pecado y decir, yo no debo de hacer eso, pero lo haces a través de la lectura de la palabra. La Biblia te dice lo que es malo. La Biblia te dice que es malo mentir. La Biblia te dice que es malo robar. Y con esa convicción, tú vas a comenzar a cambiar. Quiero decirte que en estos minutos que hemos estado conversando, estos pocos minutos, yo les he hablado de la palabra de Dios. La semana pasada estuvimos hablando de la palabra de Dios. Les he dicho lo que la palabra de Dios hace y lo que puede hacer también en sus vidas. Pero hay un requisito importante y es que tenemos que leerla. Esa es la situación. Tienes que leerla. Yo te invito a que este día, como dije, no ayer ni mañana, tú hagas el hábito de la lectura bíblica. Hagas el hábito de leer tu Biblia todos los días. Pongámosla en práctica. Yo sé que si ustedes lo hacen, ustedes van a tener retribución grande y inmensa. Bueno, la Biblia, el Señor le dijo a Abraham, galardón de sobremanera grande. Hagámoslo y veamos cómo la Biblia va a transformar nuestras vidas. Acuérdese, estuvimos hablando el día del domingo pasado. Lectura bíblica diaria, altar familiar por semana, leer el proverbio del día. Haga esto y después me contará cómo le va. Hermanos, vamos a orar.